Sean todos bienvenidos al primer día del evento International Research Week. En esta semana tendremos, tendremos cuatro ponencias diferentes en base a la investigación científica en el ámbito de IEEE. El día de hoy, comenzando con nuestra primera ponencia, tenemos el agrado de presentar al magíster Napoleón Pérez Arteaga, quien es ingeniero en Machine Learning. Tiene un MBA en Internet Business en la European Business School, además que es magíster en Big Data y Business Intelligence en la Universidad Isabel I de Primera de Castilla. Cuenta con publicación científica en IEEE con el título Alternativas energéticas para motores de combustión interna. Damos la bienvenida al magíster Napoleón Pérez y asimismo recordarles que para poder agilizar la ponencia, recomendamos a todos de que puedan mantener sus micrófonos apagados y puedan escribir sus preguntas por el chat. Adelante, magíster Napoleón. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí aceptar la invitación del capítulo de Perú y, bueno, desde Salvador vamos a hablar un poquito acerca de quizás del proceso que se sigue, el flujo lógico para la publicación en IEEE y aprovechar, digamos, la comunidad, las bibliotecas, las conferencias que tenemos a nuestra disposición y vamos a ir viendo cualquier cosa. Y cualquier duda, estoy a la orden. Ahorita voy a presentar mi pantalla y quiero ver, dice Host Disable Participant Share Screen. Creo que no puedo presentar pantalla. Quiero ver si me ayudan allí para presentar pantalla. A ver, Ahora, ahora sí, puede compartir pantalla. ok, perfecto, ahora sí. Ya, perfecto. Perfecto. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí, ya se puede visualizar. Perfecto, entonces, vamos a empezar. Bueno, es un gusto para mí comenzar. Vamos a hablar un poco sobre el flujo lógico para redactar papers en IEEE, sin importar, digamos, el campo de investigación científica. Siempre se sigue el mismo método y por ahí algunos trucos, por ahí en varias publicaciones que yo he hecho y por ahí el flujo que se sigue en la mayoría de conferencias, desde de los capítulos en específico y eso. Entonces, vamos a empezar. Bueno, como todos sabemos, el Instituto de IEEE es el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Hay muchos miembros de ingeniería y ahora con la apertura de muchos capítulos, hay capítulos de management como Teams, hay capítulos de ingeniería eléctrica como PES y bueno, quizás es la comunidad global de ingeniería en la que todos, digamos, participamos y vamos viendo como un desarrollo para dos objetivos. Bastante que IEEE sigue fomentando, uno es desarrollo de tecnología y el otro es desarrollo de innovación, ¿no? Entonces, quizás aquí yo soy miembro del capítulo IEEE TEMS de la Universidad Don Bosco en El Salvador, que se fundó el 16 de octubre de 2018. Y básicamente aquí es conocimientos técnicos, académicos y humanitarios. Por ahí es el último congreso que hubo o sea, en Costa Rica en 2019 de estudiantes y por ahí hay ciertas publicaciones. Entonces, básicamente, sí, en Centroamérica, bueno, en Sudamérica hay mucho impacto de IEEE en muchas ramas, desde las ramas de robótica, automática, electrónica, mucho potencial en el tema de motores de combustión interna, inteligencia artificial, realidad aumentada, etcétera, y todo lo que sabemos que en IEEE se hace, y entonces eso es importante, que es una comunidad global. Entonces, algo que antes de cuando uno, quizás en el flujo de publicar en IEEE, me gusta hablar sobre eso. Hay que saber, por ejemplo, algunas conferencias a nivel internacional. Uno, normalmente, aquí, por ejemplo, les enseño una, que es en Taiwán, que fue en Taiwán en el 2021. Eh, Uno básicamente revisa antes de comenzarlo, en el call for paper, digamos que si usted tiene un trabajo de investigación o una idea, que se acople, digamos, a eso. Entonces, a veces hay muchas ramas, a veces hay electrónica, eléctrica, etcétera. Entonces, hay que ver qué conferencia me voy yo viendo y cuál es el proceso de publicación, ¿no? Eso se analiza dependiendo de cada conferencia y es muy importante que lo tengan en cuenta porque básicamente se usa un template. Bueno, hay un template que se llama A4, muy famoso en IEEE, y eso
ustedes tienen que ir viendo el flujo lógico desde la concepción del título, los procesos que pueden hacer en el laboratorio y algunos resultados que ustedes tienen, pero tienen que ver, digamos, las restricciones particulares de cada investigación. Vea, aquí solo les pongo un ejemplo. En IEEE hay miles. Por ejemplo, esta es una conferencia de Machine Learning que va a haber Iceland, que es es una de las más grandes en temas de inteligencia artificial, análisis de datos masivos, y básicamente hay ciertas limitantes acá. Por ejemplo, a diferencia de muchas otras conferencias, aquí se tiene que hablar mucho temas de lógica, código, etcétera, porque es más inteligencia artificial. Entonces, eso es importante. De hecho, esto va a ser también en 2022, en las mismas fechas. Entonces, en la Universidad de Don Bosco, en El Salvador, y por ahí están invitados si alguien está interesado en temas de inteligencia artificial. Entonces, siempre estas conferencias son de participación libre. Ustedes pueden ir al Call for Paper, que es básicamente cuando se emite digamos, la invitación a escribir, ¿no? Entonces ustedes pueden registrarse y ver en IEEE. De hecho, al final les vamos a ver un overview de algunas investigaciones y tal vez alguien se anime a escribir por ahí. Hay muchas cover paper y digamos el país varía. Entonces, bueno, quizás antes de escribir, siempre me gusta poner el potencial y quizás a veces como miembros IEEE se valora mucho el tema de las bibliotecas que tiene IEEE. IEEE Explore y Spectrum, básicamente, son las librerías donde hay más publicaciones científicas, quizás desde 1980 hasta acá. Y ahí están los temas, ingeniería, aeroespacial, inteligencia artificial, aplicaciones informáticas, hay mucho tema de geek, innovaciones tecnológicas. Entonces, básicamente Spectrum, los invito a leerla todos los días por ahí, algunas investigaciones. Entonces, hay mucha bibliografía en IEEE que ustedes pueden usar insumo para sus investigaciones. Entonces, y también siempre los eventos como el que estamos acá, es interesante aplicar y algunos seminarios, ¿no? Pero bueno, ya con ese overview y hablando de Spectrum y de Explore, hoy sí vamos a ir al tema, ¿no? Es muy interesante hablar sobre cómo el proceso de publicación que se da en IEEE. Normalmente ustedes ven acá, hay un formato para presentar, que es el A4, que ustedes lo ven. Y entonces esto involucra una serie de aspectos. Una es estructura, presentación y redacción. Esas tres cosas son vitales para que un paper sea aprobado. De ahí no tiene que olvidarse el tema de la originalidad de cuando se van a publicar y que básicamente tiene que ser un aporte tangible. Es decir, yo no voy a tomar una idea de alguien que no es mía, sino que tiene que ser algo que yo uso bastante bibliografía, pero tiene que generar un aporte. ¿Verdad? Porque de hecho en la misión más estratégica de IEEE hay un aporte a la humanidad. Entonces, siempre tiene que ser eso. Les pongo acá esto como overview. Ustedes dicen que cada artículo normalmente debe centrarse en una idea clave y al momento de leerse debe tener una forma lógica y fluida. ¿Qué significa eso? Bueno, en el paper, y ya lo vamos a ver más adelante, hay un abstract. Son 3 líneas, 4, y normalmente, aunque sea la publicación en español, está en inglés. ¿Y qué dice? Bueno, ¿de qué trata mi paper? Por ejemplo, lo hago con un paper mío, por ejemplo, alternativas energéticas para motores de combustión interna. Imagínense esto. Entonces, si en ese paper yo presenté unas pruebas en laboratorio usando motores en hidrógeno y por ahí una parte de usando algunas alternativas con octano. Entonces, ¿cuál debería ser? Debería de quedar claro cuál es el aporte novedoso. Bueno, voy a hacer un proceso de combustión, mejorar el tema de admisión, de exergía, de procesamiento. Entonces, digamos que el overview es cuál es presentar una alternativa al uso de combustibles fósiles como principal medio de alimentación de motores de combustión interna de tal dimensión. Claro, o sea, tiene que ser claro y que el overview del evaluador tiene que ser eso. Hay mucho tema y que aquí es dejar claro que el tema de citas y bueno, de ética que empieza. Entonces, ese artículo en IEEE no puede ser
aplicable ni puede haber sido presentado en ninguna otra conferencia. Eso es claro porque hay sistemas de evaluación en muchos de los congresos, no en todos, que hacen una prueba de plagio. Si esa pasa el 60%, inmediatamente es descartado el paper. Entonces, si ustedes, por ejemplo, hay que tratar de evitar las citas directas. Por ejemplo, hay las citas APA, hay muchas formas de citar, ¿verdad? Pero si ustedes, por ejemplo, hacen muchas citas directas, es decir, las citas, copian y pegan y ponen el autor, etcétera, y el formato, eso aumenta el porcentaje, digamos, de originalidad o de plagio. Bueno, siempre se llama plagio porque aunque esté citado, no es original, ¿verdad? Entonces, ese 50-60% es de cuidarlo y que el aporte sea novedoso. Entonces, eso quizás como un overview digamos, del formato de IEEE y cómo ha sido el formato de mayores investigaciones científicas a lo largo del siglo XX quizás. Entonces, bueno, y comienzo con esto. Su trabajo científico no está completo hasta que haya publicado sus hallazgos. Cuando una ingeniería tiene una idea, hay que llevarla a la práctica. Por ejemplo, yo me acuerdo mi último paper, y quizás se lo voy a poner en algo concreto, ¿no? Hay un dataset que es para predicción de cáncer con redes neuronales convolucionales. Alguien tal vez habrá usado eso de Deep Learning en inteligencia artificial. Entonces digo, bueno, tengo una imagen, tengo estas imágenes, está la data cruda. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser mi aporte? Bueno, voy a comparar 5 tipos de arquitecturas de redes neuronales, ResNet, MobileNet, y bueno, ¿qué tengo? Entonces, tengo una aportación que es cuál es el método que me permite mejorar 3 métricas particulares en redes neuronales convolucionales. Precisión, F1 y recall. No voy a profundizar en qué son, pero la precisión es más interesante, que es qué tanto mi modelo puede clasificar las imágenes. Por ejemplo, era cáncer de piel. Voy a decir si es benigno o maligno. ¿Por qué es un hallazgo? Porque, bueno, estoy procesando 1.8 millones, estoy usando, bueno, alta capacidad de cómputo. Mi inteligencia artificial se llama GPU, CPU. Entonces, ¿y cuándo se hace real? Bueno, cuando publico el artículo y pongo. Por ahí, de hecho, mi último artículo que está en ISLAM 2022. Y por ahí creo que también está en otro workshop. Entonces, bueno, ¿cuándo está una idea? Bueno, ustedes tienen una idea y parten de eso. Esa idea, ¿qué impacto voy a hacer? Si ustedes se responden eso, pueden comenzar con eso. Entonces, cualquier idea que tengan, cualquier proyecto universitario que tengan, ustedes dicen, ¿cómo voy a impactar a la comunidad? Eso es una relevancia interesante que tiene en todo el mundo IEEE, el impacto y la forma en que va a ser algo novedoso. Y algo novedoso tiene que ser algo sustentable y basado en datos, y ustedes pueden hacer un experimento replicable. ¿Qué es un experimento replicable? Bueno, es que si alguien toma mi paper, es decir, tiene un método, tiene una aplicación técnica, esa persona con leerla debería de poder aplicarlo en un paper. Porque aquí se trata de causar un impacto en IEEE, es decir, no es un beneficio probablemente personal, sino que es decir, a alguien yo le hago un aporte a la humanidad y eso. Y tiene una correlación directa con lo que pueda ayudar a mi comunidad o una segmentación particular. Entonces, algunos objetivos de publicar son 2 cosas. Replicar un hallazgo, que puede ser, digamos que ustedes, bueno, voy a poner un ejemplo. Ustedes imagínense que de electrónica, bueno, quizás de robótica, bueno. Ustedes han hecho un hallazgo con, no sé, un algoritmo de reinforcement learning. Bueno, ustedes han definido 3 cosas: política, Estado y cómo va a funcionar una arquitectura de Open AI Gym. Ustedes lo vieron en una clase, por ejemplo, universitaria, y ustedes decían, bueno, lo voy a aplicar para tomar decisiones en trading, en marketing. Entonces, ustedes lo tienen aplicado en trading, en marketing. Entonces, ustedes pueden hacer un proceso de difusión de mi hallazgo. Bueno, esta arquitectura de Reinforcement Learning, de inteligencia artificial, bueno, ¿qué hace un modelo de esto? Es capaz de tomar decisiones replicando la forma en la que el ser humano piensa, bueno, entonces, y tomar cierto tipo de decisiones y en estados. Entonces, ¿cuál es mi segundo objetivo? Difusión científica. Voy a difundir mi método y lo voy a hacer real para una gama de usuarios, ¿no? Entonces, hay 3 cosas y que hay que definirlas en los 3 tipos de estudios.
Una cosa es hipótesis, otra cosa es método y otra cosa es que algo es descriptivo. Tienen tres características en comunes, es que todos deben contribuir con información nueva. O sea, ustedes tienen que asegurarse que su método, que su hallazgo, que su proyecto aporte algo nuevo. Es decir, probablemente no sea solo replicar un proyecto existente o algo que hay en la bibliografía. Contar una historia, eso tiene que ver con el impacto o si ustedes ya lo desarrollaron realmente. Por ejemplo, ustedes desarrollaron unos controladores, unos microprocesadores, hicieron el circuito físico. Entonces ustedes ya tienen una historia. Y de ahí una estructura sólida es siguiendo todo el proceso de IEEE y digamos lo que vamos viendo. Los tres tipos de artículos son estos. Hipótesis, ¿qué es? Hipótesis es que ustedes quieren probar un fenómeno. Ustedes generan un sistema de hipótesis en investigación. Hay hipótesis nulas, es decir, un fenómeno que ustedes creen que puede pasar basado en datos. O sea, no hay la gran diferencia de generar un sistema de hipótesis en investigación científica cuantitativa y no cualitativa es que ustedes van a mejorar o tienen una proyección en una cifra. Es decir, yo voy a reducir en 45% la eficiencia de los motores de combustión interna. Voy a aumentarla, por ejemplo. Esa es mi hipótesis nula y después hay que hacer una hipótesis alterna que pueden ser una gama de hipótesis que apoyan este postulado y de ahí están las hipótesis positivas. Ese sistema de hipótesis puede ser un tipo de cosas que ustedes van a comprobar con su paper. Ustedes dicen, bueno, yo creé un sistema o una argumentación técnica de que esto funciona. Eso es lo que ustedes creen ahorita. Y funciona con estos indicadores cualitativos. Tienen que haber un indicador clave de desempeño, un KPI ahí. Entonces, si ustedes tienen ese KPI, pueden pasar a comprobar su sistema de hipótesis y decir, comprobé mis hipótesis de mejorar la eficiencia, por ejemplo, de una máquina térmica. Ustedes saben, por ejemplo, que las máquinas térmicas, en física, ¿cuál es la eficiencia máxima que podría alcanzar una máquina térmica? Eficiencia de la máquina de Carnot, es termodinámica. Entonces, si yo quiero decir, bueno, mi hipótesis es que voy a llegar a un 85%, entonces, bueno, voy a alcanzar esa posición y voy a tener la capacidad de entrar en una hipótesis que no sobrepase leyes físicas, por ejemplo. Entonces, tiene que ser algo real. Entonces, y ahí el método puede ser que ustedes probablemente no estén comprobando algo, sino que están desarrollando una metodología para implementar. Método, hay muchos de los papers de inteligencia artificial que van por método. O sea, en inteligencia artificial, si ustedes, alguien que le gusta ese mundito, ustedes leen todos los papers que publica Meta, que publica NVIDIA, que publica Microsoft Research, publica ahora Hugging Face y otras cosas. Es lo que hacen que es, bueno, toman un set de datos y en el flujo de aprendizaje automático se toma un set de datos, se dividen los datos en entrenamiento, validación y test. Entonces, ahora voy a entrenar mi modelo y voy a probar 45 arquitecturas de redes neuronales o de aprendizaje supervisado para modelos de clasificación. Entonces, voy a probar cuál método es el mejor. Eso es un paper de método y eso funciona en muchas de las aplicaciones informáticas. Funciona en ciberseguridad y en otras ramas. Entonces, hay otro que es el menos común, que es un paper descriptivo, que es básicamente, ustedes quieren dejar un aporte de cómo funciona una estructura. Entonces, si ustedes saben cómo funciona una estructura de un fenómeno, es decir, por ejemplo, yo quiero explicar cómo funcionan las máquinas de control numérico CNC. Bueno, entonces yo quiero dejar un paper explicando cómo hacen las operaciones de taladrado, cuáles son las variaciones de velocidad axial, por ejemplo, y esos temas. Entonces, ustedes tienen un paper descriptivo. Entonces, básicamente son los tres tipos y hay que tenerlo bien, entender eso, y espero haberles hecho quizá un poco explicativo con ejemplos, esas tres diferencias. Hay que tener, digamos, este flujo es el que se sigue en IEEE, que es resumen, introducción, eso es el final, que es básicamente donde ustedes dicen cuál es el porqué de su investigación. De ahí va la parte de materiales y métodos, que es el desarrollo o el cuerpo de su paper. Aquí van ecuaciones, cálculos,
y muy importante, un marco teórico sustentado de las teorías aplicadas. Y eso tiene que ir con el formato de APA, predicción, ahorita creo que es séptima, y ustedes al final hacen lo que es los resultados. ¿Cuál es el aporte? Teniendo en mente eso, pasa la parte de la discusión, donde ustedes van probando a lo que veíamos anteriormente. Prueba su hipótesis, su método o su descripción en la parte de la discusión. Esta imagen mental creo que les sirve más, es decir, introducción, resumen, ahí es el abstract. A veces ahí también se incluyen palabras claves y ustedes tienen materiales, métodos y los resultados. Entonces, se lo pongo acá. Ustedes tienen introducción, que es, ¿qué responde? ¿Por qué voy a hacer la investigación? Métodos, ¿cómo voy a hacer la investigación? Muy interesante esto, permite repetición. ¿Qué significa? Alguien va a usar su investigación y debería ser capaz de replicarla. Es decir, yo, por ejemplo, puedo agarrar tu paper de un método de análisis de datos, entender su estructura y poder replicarlo en mi caso particular. Eso es la reproducibilidad y ese es un factor que debe tener la ciencia. Y de hecho, hay muchos papers con una muy buena estructura, incluso con inversiones millonarias, que podrían estar rechazadas porque no permite repetición. En los métodos hay que evaluar eso. Los resultados responden a esta pregunta: ¿qué? ¿Qué estoy compartiendo? Bueno, ¿cuáles son mis descubrimientos? ¿Cuáles son mis aportes? Y qué impacto tienen. Aquí importa mucho el impacto. ¿A cuántas personas puede impactar mi investigación? ¿Miles, millones? ¿Qué comunidades? Hay un factor que se usa en muchas conferencias, que es el impacto a grupos, digamos, tipo grupos indígenas o a veces grupos étnicos. Y si esa parte científica importa, es un plus. Vamos ahora con la discusión, que es tres cosas. Importancia, que es cómo es la interpretación de mi paper, es decir, cómo yo los métodos, cálculos, los interpreto y los hago y los convierto en valor. Es decir, eh, en un ejemplo claro, cómo puedo transformar una investigación, un cálculo cuantitativo en información real. Y bueno, al final es quién ayudó, créditos y las citas. Muy importante las citas. Y aquí se los recuerdo, el tema del plagio es crítico. De hecho, quizás uno puede hablar de mi experiencia. Yo he escrito un montonazo de papers. Y quizás uno dice, bueno, tengo 7 aprobados. Y digo, bueno, tengo 7 aprobados, pero he escrito más de 60. Entonces tengo 53 rechazados. Y probablemente algunos tuve alguna buena idea, pero ¿cuál es el problema? Bueno, me pasé en el tema de las citas. Puse 45 citas para un paper de 6 páginas. Entonces, ese tema del porcentaje de plagio, de cuidarlo mucho, y de hecho, quizás no solo en IEEE, sino en otras conferencias que ustedes quieran hacer algo, el tema del porcentaje de citas es vital. Si ustedes pueden hacer citas indirectas y explicarlo con sus palabras, el marco teórico, es muy importante, y sí, eso se lo dejo por ahí. Creo que la escritura técnica se diferencia de escritura de humanidades porque no, no permite el sesgo humano, es decir, aquí no es opiniones, sino que es frases cortas y directas, es decir, no a la redundancia de ideas, es decir, yo quiero expresar una idea clave basada en un comportamiento existente de la realidad y que la gente fuera puede entender su artículo inmediatamente con leerlo. Entonces, ideas claves, cortas y al grano, digamos, ese es el punto. Entonces, eso sí, digamos, no mucha redundancia, evitar mucho el tema de opiniones, sino que cada postulado debe estar basado en un hallazgo o en un dato cuantitativo. Hay otra pregunta, es cómo comienzo a escribir. Eh, Básicamente, si ustedes se respondieron qué quiero hacer el hallazgo, ahora vengo y digo cómo comienzo a escribir. Entonces, ustedes tienen dos cosas. Desarrollan cuando ustedes tienen una idea, digamos, quiero hacer un paper, voy a poner un ejemplo algo sofisticado, pero quizás para que les llame la atención. Quiero hacer un paper de una aplicación de carro de manejo autónomo.
Entonces, ¿cómo funcionan los carros de manejo autónomo? Son redes neuronales que van viendo posiciones en cámaras, etcétera. Entonces, yo desarrollo una serie de preguntas de investigación, desarrollo 10 preguntas de investigación. ¿Cómo voy a mejorar la precisión en la detección de objetos, en la clasificación de imágenes, etcétera? Entonces, tengo esas 3 preguntas. Entonces, ahora, ¿cuál es la historia a contar? Bueno, la historia a contar es que yo tengo un set de datos y he hecho esa agrupación. Entonces, si ustedes logran responder cuáles son las preguntas y las soluciones que yo voy a hacer, tienen la historia. Y ahí comienzan a escribir. Esa inspiración quizás no esté en método, quizás es bastante subjetiva, pero funciona. Es decir, plantéense, cuando quieran escribir una idea, escriban 10 preguntas que ustedes van a responder. Y después escriben una historia de cómo esas 10 preguntas se enlazan. A partir de eso comienza el flujo, quizás. Hay otra cosa que es crear un bosquejo con figuras y tablas. Hay que comenzar, por ejemplo, qué información es vital y cuál no. ¿Cuáles ecuaciones son vitales? A veces hacemos cálculos, qué ecuaciones son vitales, cuáles tablas aportan digamos, al marco o al flujo de la información. Eso hay que dejarlo claro. Y siempre eso, que yo de hecho lo pongo acá, si esta frase cuenta con una historia, es decir, esa historia está respondiendo a una pregunta de investigación y si la investigación es de hipótesis, de método o de descriptiva. Entonces, si ustedes responden eso, van avanzando. Entonces tienen la parte que decíamos, título, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y resumen, todas tienen que ir al tema principal. Eh, Esto se lo pongo acá y es vital para la escritura científica. Es repetición de palabras claves, no es redundancia. Es decir, y de hecho lo van a ustedes ver cuando si ustedes cuando escriban un paper en IEEE, si ya lo han escrito, hay una serie de keywords. Esas keywords que ustedes las ponen después del abstract son importantes porque remarcan la idea central desde las preguntas que se hicieron hasta el flujo. Entonces, a veces no es tanta redundancia, ¿no? Entonces, es una manera de ordenar su escritura y comenzar, quizás de lo más fácil primero, y ustedes ir acá. Ustedes ven acá, ustedes pueden ir acá y ven comienzan por las secciones. Lo más importante es escribir la discusión. Bueno, quizás eso es la forma en la que a mí me ha funcionado. Ustedes escriben la discusión, de ahí van a los resultados y al fin comienzan y vuelven al marco teórico y al final escriben la introducción. Entonces, este flujo es muy importante de tenerlo y dejar para el final el título y esos temas. Entonces, ustedes, primero es la discusión, es decir, el cuerpo del trabajo, los resultados, el aporte, y de ahí al final eh, el título y el resumen, ¿no? Creo que es importante recalcar el flujo de la información y es que aquí se sigue una fórmula, es introducción, método, resultados, discusión y resumen. Entonces, hay unas claves que les pueden servir. Es una idea por párrafo, es decir, no más de 2 ideas por párrafo. Y esa parte sí es importante de tenerla, es en esa parte, ¿no? Entonces, ustedes la tienen y pueden verla. De ahí hay una cosa eh, creo que es más de tenerla en clave, que es que ustedes deben de seguir una secuencia lógica. Es decir, ¿cuál va a ser mi secuencia lógica? Discusión, resultados, métodos, introducción y resumen. Entonces ustedes lo tienen ahí. Hay aquí un ejemplo, creo que al final le voy a hacer a la plataforma de IEEE. Por ejemplo, este paper creo que de los primeros que escribí en 2019 y ustedes lo tienen así. Ustedes tienen cuál es el esfuerzo para poder encontrar nuevas formas de producción de energía. Entonces, ustedes aquí tienen, bueno, digamos el objetivo y ustedes tienen el abstract. Tienen las keywords, que yo les decía que no hay redundancia, que es, por ejemplo, motores de combustión externa, ciclo de diésel, ciclo de Otto y inyección. Son las keywords.
Y ustedes tienen acá, bueno, este paper está aceptado en Conectado en 2019. Entonces ustedes dicen eso. Ustedes dicen, el título debería reflejar el contexto. Entonces ustedes capturan el interés del lector. El título será leído por miles, y a veces el del título depende de que se lo lean. Ese título de identificar el tema o principal mensaje del artículo y bueno, las partes de interpretaciones. Un buen título brevemente responde la pregunta que se plantearon al hacerse investigación, es decir, por ejemplo, ese paper, encontré las alternativas energéticas para motor de combustión interna, probablemente sí, aquí hay hidrógeno y octano, y un desarrollo particular, con ciertas variables termodinámicas. Entonces digo, bueno, sí, ahí es un tema específico, y ustedes tienen esa parte. Pasamos a la parte final, quizás la introducción, y ustedes, es decir, qué se espera que, digamos, que la gente lo lea. Entonces, la introducción tiene que ser motivante y va en un flujo lógico. Es decir, yo tengo que lograr en la introducción o en el abstract dejar el impacto de mi paper. Por ejemplo, aquí es el impacto, ¿cuál podría ser? En 50 años, probablemente, predicciones del tema de objetivos de desarrollo sostenible, va a ser difícil el mantener las mismas fuentes energéticas. Entonces, hablar de fuentes energéticas basadas en octano, por ejemplo aquí hidrógeno, es un aporte. Entonces, básicamente, ustedes causan una curiosidad. Obviamente no le van a decir el contenido completo, pero causan una curiosidad. Y siempre hay una estructura, un ciclo que tal vez les pueda servir mucho, y es cómo van a estructurar sus párrafos en escritura. Ustedes van del enfoque, que es la parte importante, hasta lograr pasar de lo general a lo específico. Es decir, si yo tengo una idea general, por ejemplo, logré establecer el porcentaje de admisión de combustible. Entonces, de ahí paso al enfoque, que es, ¿cuál es el enfoque? Encontrar una fuente energética alternativa. Entonces, ustedes van de lo conocido a lo desconocido, y particularmente lo general a lo específico. Ese flujo lo tienen que tener. Es decir, usted comienza con algo general, algo, por ejemplo, inyección de motores con hidrógeno, con octano, y van a lo específico. Bueno, mi aporte o mi solución genera una reducción en el balance exergético, por ejemplo. Entonces, temas de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, bueno, aquí van a lo específico, pero comienzo con lo general. Entonces, ustedes definen sus preguntas de investigación, que siempre las había iniciado al principio, pero aquí las recalco, y es, ¿qué hipótesis específica estoy probando? Esto es, si se acuerdan, los tres tipos, que eran un estudio de hipótesis, de método descriptivo. ¿Cuáles son mis hipótesis? Un sistema de hipótesis sólido, es decir, ¿qué estoy mejorando en una hipótesis cuantitativa? ¿Qué proceso estoy describiendo? Después va esa parte, o sea, ¿qué problema estoy resolviendo? Y ahí, ¿qué método voy a aplicar? O sea, ¿cuál es mi solución? ¿Qué método ya existente voy a aplicar? ¿Y cuál es mi novedad? Básicamente esas son las preguntas de investigación, y cuando ustedes quieran escribir, siempre tengan en mente, debo desarrollar un sistema de preguntas de investigación. De ahí vamos a la parte de los resultados, que básicamente ustedes inician con una buena historia. Es decir, hay que vendernos, hay que ser algo mercadólogos en el sentido de lograr que el lector o el comité evaluador digan, bueno, esta solución tiene aporte a la humanidad y lo vamos a probar en esta conferencia. Entonces, aquí se sigue un flujo que es introducción. Ustedes preparan los resultados. ¿Cómo se preparan los resultados? Gráficas, ecuaciones y cálculos concretos que basen su postulado o su aporte. Después van figuras y tablas, ustedes tienen ese aporte, y de ahí van al tema de importancia de los resultados. Entonces ustedes tienen ese final. ¿Cuál es la importancia? Es decir, qué cosa estoy mejorando, a qué grupos interesados estoy beneficiando. ¿Qué no se debe incluir en los resultados? Eh, una cosa es no describir métodos estadísticos, eso va en la sección de resultados, y comentarios o interpretaciones de los descubrimientos va también en la sección de discusión. ¿Por qué? Porque aquí básicamente ustedes tienen que decir, logré cuantitativamente esto. O sea, no interpretaciones, sino que un valor real y concreto.
Ahora voy a la discusión, que deberíamos tenerla por ahí. La discusión básicamente va por esta parte. Lo que aquí es la discusión. Bueno, creo que aquí el formato se ve bien, pero bueno, ustedes van a cuáles son los resultados específicos. Ustedes tienen una introducción y van a pasar del proceso de tener cuáles son mis resultados, cuáles son las interpretaciones y cómo van a pasar de un fenómeno general. Es decir, por ejemplo, voy a decir con un ejemplo de los motores, tengo una aplicación de mejora en eficiencia de una máquina termodinámica cerca del ciclo de Carnot, es decir, eficiencia real 90%, por ejemplo. ¿Cuál sería mi método específico? Bueno, voy a presentar una forma de inyección y eficiencia en las bombas de combustible. Por ejemplo, entonces, básicamente tengo una interpretación del resultado. En el resultado solo dije, logré mejorar en 20% la eficiencia. Aquí digo, ¿cómo? ¿Para qué lo hice? ¿Cuál es mi impacto? Entonces, de ahí está el proceso de publicación. Ustedes van a decir, ¿cómo voy a publicar mi paper? Ustedes se inscriben a la publicación y van a tener unas cosas que es el call for paper y algunos comentarios incluso a veces hay opción de reenvío. Ustedes ven la publicación de la conferencia y ustedes van a decir, bueno, yo voy a aplicar en esta rama. Y bueno, uno se somete a un proceso de revisión y a veces ahí se lo aceptan o no. Entonces, quizás estas cosas que les he puesto claras y que les pueden ayudar a aportar y quizás algunos trucos. Una cosa es la forma de redactar, el aporte. Yo creo que lo más interesante son las preguntas de investigación y el sistema de hipótesis, que les van a ayudar mucho, digamos, a inventar. Entonces, a veces este es un flujo continuo y a veces hay que tener eso pegado. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí hay un par de publicaciones en EasyShare que es donde se usan. Por ejemplo, ahí hay algunas publicaciones mías y hay varias formas de publicar, pero normalmente en IEEE se usa EasyShare para inscribirse a una conferencia. A veces hay un proceso que sí es crítico y es que a veces tu paper puede estar bueno, pero la causa más grande de los reenvíos se llama el porcentaje de plagio. Es decir, si yo me excedía en las fuentes bibliográficas y mi porcentaje de plagio de un texto de 4 páginas, que normalmente es el A4 de IEEE, tiene más de 50%, me pueden decir que mi aporte es novedoso, que mi discusión es interesante, pero no responde a las preguntas de investigación. Entonces, ese tema es considerable. Y bueno, al final dice, y les dejo por ahí, esto que no importa cuán espectaculares sean sus resultados en su trabajo, en su investigación, esto toma vida hasta que se publica. Entonces, quizás estas son algunas guías prácticas. Ustedes pueden profundizar mucho más en esto, pero por ahí les dejo algunos trucos y guías en lo que ustedes van trabajando en esa parte de los papers. Entonces, por ahí hay unos contactos del capítulo de Salvador y por ahí está mi contacto y mi perfil de LinkedIn, y, bueno, el correo personal, alguna duda o algo así, a la medida de lo posible les puedo ver algo de un paper. Y bueno, creo que el tiempo nos come, pero ahí estamos en eso. Entonces, si hay un espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias por la ponencia, Magíster Napoleón. Como bien se comentó, daremos unos minutos para responder las preguntas. Indicarles de que pueden dejar sus preguntas por el chat o también pueden levantar su mano y por el micrófono indicar sus preguntas. Muchas gracias. Sí, adelante, Cristian. Hola, muy buenas noches ya, ¿no? O buenas tardes, sí, buenas noches ya. Quería preguntar acerca de la redacción, justo que están conversando, ¿no? Veo que aquí son temas como que más generales, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, aprender más que nada cómo redactarlo de manera más detallada, ¿no? ¿Qué tipo si es que se aplica el APA edición 7 en cuanto a la bibliografía, todos esos detallitos. Por ejemplo, si yo quiero hacerlo
editor de textos, por ejemplo, el LaTeX o en el Office, ¿cómo podría iniciar haciendo esa redacción, por ejemplo, para un proyecto de ingeniería? Por ejemplo, yo estoy en la ingeniería aeronáutica, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, hacer, no sé, un simulador de aviones, algo así, ¿no? Así mecanizado, por ejemplo. Ok. Te voy a presentar la pantalla y te voy a explicar el uso de látex y eso. Al menos en IEEE, creo que, bueno, puedo presentar mi pantalla. Ah, bueno, en IEEE, cuando se va en conference, hay una cosa que se llama Conference Template, que creo que lo vamos a abrir acá, Conference Template de IEEE, y te voy a mostrar esas limitantes de látex. Creo que aquí hay como, bueno. En IEEE sí se usa látex para escribir, más que todo por ecuaciones y eso. De hecho, lo puedo hacer en un editor de código, VS Code, ya admite látex, incluso hay poner Python o algún otro lenguaje de programación, pero tú eliges digamos, la forma. Si usted eliges, vas a la conferencia y dice, bueno, tengo la template, aquí está la template de LaTeX, y entonces ahí tienes la template de LaTeX, que debe seguirla estrictamente, es decir, ahí está el tema de letra, documentación, imágenes, y está el formato US Letter o A4. ¿De qué depende cuál puedes usar? De la conferencia, es decir, depende mucho de la conferencia, es decir, por ejemplo, aquí si vos ves un Coming Conference, por ejemplo, esta que va a ser ahorita, por ejemplo, en Software Engineering Research Innovation, por ejemplo. Entonces, si tú entras al website de la conferencia, aquí están el doctor, entonces, por ejemplo, en la submission, ellos te ponen que se admite en látex. Bueno, aquí te van a decir, bueno, admite el látex, puedes redactar el látex. Hay muchas conferencias, bueno, más de Latinoamérica que te piden en A4. Entonces, tienes que adaptar las ecuaciones y ponerlas en A4. Bueno, para aeronáutica hay muchos capítulos, hay parte de capítulos de aeronáutica y bueno, hay muchas aplicaciones. Entonces, sí tendrías que ver, por ejemplo, aquí es más de informática, están los temas, si tu tema incluye, puedes aplicarlo y ver. Entonces, el tema general y está el tema del call for papers. Una vez tener claro el submission, esto es la primera fase, que es cuando el paper tú lo envías, después hay una notificación de rechazo, acepto o aceptancia. Entonces después pones en EasyChart la final y de ahí hay un deadline. Entonces el látex depende mucho de que si la conferencia acepta látex o tienes que poner A4. Eso no está escrito en piedra. Creo que, y de ahí los trucos generales, o sea, digamos, la metodología general es la misma, la estructura de flujo, la lógica de desarrollar tus preguntas de investigación, resultados, métodos, bueno, por ahí lo que hablamos, sí aplica para todo, ¿no? Entonces, eso, creo que tal vez espero responder bien tu duda. Sí, muchas gracias en este caso. ¿Dónde podría conseguir más que nada papers hechos siguiendo el modelo de IEEE en ingeniería, por ejemplo, para Ah, poder leer y guiarme más que nada? mira, hay dos cosas. Está IEEE Explore, que es la biblioteca más grande de ingeniería. O sea, vos ves acá y tú vas a ver, en IEEE Explore están, bueno, muchos de los papers de la conferencia se terminan publicando en IEEE Explore. Entonces vos buscas un tema, por ejemplo, no sé, inteligencia artificial intelligence, o por ejemplo, Internet of Things. Vos buscas un paper. De hecho, muchas de las bibliografías para tu paper debería estar acá. Entonces, vos ves el paper y estás acá. Y bueno, hay que tener, obviamente, suscripción a IEEE y tu licencia para usarlo, pero entonces vos ves abstract e incluso puedes tomar ideas de estos papers y ya tomarlo. Entonces, Una IEEE Explore, consulta. Eso, lo que acabas de mencionar, una suscripción, también escuché eso, o sea, se tiene que pagar, ¿no? ¿Cuánto se paga para poder ver esos papers, descargarlos y leerlos? mira, cargarlos solo se puede si tu paper ha sido aprobado en una conferencia y ya ellos te hacen el final. Para cargarlos tienes que ser miembro de IEEE. Para poder accesar tienes que tener tu membresía IEEE. Por ejemplo, aquí voy a ingresar a la mía. Te enseño. Eso es para poder Eh, descargar el paper, ¿verdad? sí, más o menos. Fíjate que depende de ahí de la conversión de monedas para que tú lo puedas usar. Entonces,
creo que en esa parte estamos, y tú puedes hacer la descarga, ¿no? En ese tema, y IEEE Explore tiene IEEE que también aquí hay muchos papers, y también en Explore y en Spectrum. Spectrum es una como en Spectrum es una revista técnica y hay muchas investigaciones nuevas. Entonces, de hecho, todos los días hay. De hecho, voy a ingresar yo aquí a mi usuario y ustedes lo ven acá. Entonces, ustedes tienen aquí varias cosas y, por ejemplo, My Profile, aquí está. Yo podría accesar artículos y eso. Entonces, el costo varía mucho si es una suscripción profesional o estudiante. Varía del país eso. Creo que ahí eso sí te puedes poner en comunicación con los miembros del capítulo y ellos te podrían dar más información de los capítulos en universidades en Perú y ese tema, pero el flujo es ese, sí, sí necesitas una suscripción para poder descargar esos papers. La suscripción también permite publicar también, ¿no? Sí, Ah, o ya. sea, el requisito para publicar es ser miembro de IEEE y Ujú. hay algunas conferencias que no es todo escrito en piedra que te piden ser miembro de un capítulo específico. Por ejemplo, yo pertenezco a la ingeniería aeronáutica. ¿Qué rama sería? Mira, en IEEE sería difícil decírtelo porque en todos los capítulos hay gente de varias ingenierías. Hay varios capítulos de, digamos, PES, o, bueno, AES, que es de aeronáutica, pero depende de cómo esté desarrollado. En Perú no tengo el dato, pero vos podrías incluirte a cualquiera, no hay limitante a cualquier capítulo de incluirte. Más que todo eso en la universidad es cómo se van desarrollando eso. Sí, está muy claro. Muchas gracias. Ok, Muchas gracias por la respuesta, Magista Napoleón. Indicarles que por el chat de Zoom se les compartió un formulario de asistencia que deben completar para todos aquellos que quieran adquirir el certificado al finalizar este evento. Lo vuelvo a compartir por el chat de Zoom a los que acaban de ingresar. Si hay alguna otra consulta, en ese espacio pueden indicar sus preguntas, tanto por el chat como también por el micrófono. Sí, creo que no hay más preguntas, Magista Napoleón. Más que todo, agradecerle por el tiempo brindado en este evento. Lo que nos ha informado y todo lo que nos ha capacitado el día de hoy ha sido muy enriquecedor para que podamos desarrollar nuestros artículos justamente en el formato IEEE. Asimismo, le agradecemos en nombre del capítulo estudiantil IEEE MBS-UTP y del capítulo IEEE RAS-UTP y a todos los participantes. Muchas gracias, ingeniero Napoleón. gracias. Un gusto siempre apoyar en la comunicación de los capítulos de Sudamérica con Centroamérica. Bonita siempre, ahí estamos. Muchas gracias. Y muchas gracias Gracias. también a todos los participantes. Nos vemos en un siguiente día. Hasta luego.